sé que falta melodía. Dios me le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora de esta mañana. Hoy día jueves, hoy es 31 de agosto y bueno, es una bendición poderles saludar cada uno de ustedes que nos están sintonizando y los que en esta mañana estamos haciendo esta es nuestra primera transmisión, hermanos, desde acá, desde cabina central. Amén. Estamos aquí desde la cabina, hermanos, en Radio Peniel Internacional, donde el Señor nos permite estar trabajando. Y bueno, esta es la primera transmisión que nosotros hacemos acá en vivo, hermano, ya que a veces el tiempo, usted sabe, el factor tiempo tiene mucho que ver, ¿verdad? En esto, hermano. Pero qué bueno, hermano, poderles saludar en esta mañana, saludando a todos nuestros hermanos de Radio Betel 94.3 FM allá en Choluteca, Honduras. Dios bendiga hasta Honduras a nuestros hermanos que nos sintonizan fielmente, hermanos. Gloria al Señor en nuestro programa Así dice la Biblia. Bendito sea el Señor. El programa Así dice la Biblia es un programa que está auspiciado por el Ministerio Peniel acá en Carolina del Norte y verdad, lo desarrollamos, hermano, juntamente con nuestros hermanos de las diferentes iglesias ahí de Honduras, nuestro hermano Pastor Denis Martínez, nuestro hermano Pastor Benjamín Chavarría y nuestro hermano el obrero también, nuestro hermano Henry Morales allí en Choluteca. Ellos tres, verdad, nos ayudan, hermanos, para poder llevar a cabo esta programación y tratar, verdad, siempre de llevar la bendición de la palabra a aquellos que nos escuchan. Así es que en esta mañana Dios le bendiga. En este día, hermanos, vamos a compartir, hermanos, una enseñanza acá en el Evangelio de Juan. Así es que esperamos de que usted esté preparado para estudiar la Biblia. Amén. Agarre su Biblia ahí donde usted se encuentre en esta hora. Agarre la escritura que vamos a estudiar la palabra del Señor. Antes de eso, pues vamos a orar para poner en las manos del Señor esta programación para que sea, hermanos, de bendición. Hoy vamos a comenzar a estudiar el Evangelio de Juan. Aleluya. En los días que podamos aquí en la radio vamos a estar transmitiendo esta enseñanza, hermanos, del Evangelio de Juan, ¿verdad? Ya que es importante para el crecimiento espiritual de los creyentes. Oramos al Señor en esta hora. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad y privilegio que nos concedes el estar en esta mañana al aire, Dios mío, para poder llevar a cabo esta programación, Señor, pidiéndote en esta hora de que tú te glorifiques, que tú ministres tu iglesia, ministres tu pueblo. Cada uno de nuestros hermanos que están a través de los diferentes medios en esta mañana sintonizándonos puedan recibir de parte tuya la bendición, el alimento espiritual, Dios eterno, a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos por la oportunidad, por el privilegio y por los medios que tú provees para llevar esta bendición. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, un saludo para todos nuevamente. Amén, aleluya. Como repetía, esta es nuestra primera, hermanos, programación desde acá, desde la cabina de Radio Peniel Internacional en Carolina del Norte. No estamos, verdad, muy habituados a esto, hermano, pero esperamos en el Señor que Él nos ayude. Amén, aleluya, para poder, verdad, llevar bendición, hermano, a través de todo lo que vamos a estar haciendo, hermanos amados, en este programa, ya que el único fin, lo único que se persigue, hermano, a través de esto es poder llevar la bendición. Si usted tiene alguna sugerencia, pues déjela por allí, verdad, ya que, vuelvo a repetir, es primera vez que estamos programando acá en vivo desde cabina de radio, hermanos, este programa, Así dice la Biblia, en enlace con nuestra emisora también allá donde programamos Radio Betel 94.3 FM en Choluteca, Honduras. Así que mientras usted busca la Biblia, vamos a dejarlo por acá con un canto, hermano, del grupo, para que usted pueda, verdad, buscar la palabra, buscar tal vez un libro de notas, para que podamos estudiar el Evangelio de Juan en este día. Así es que lo dejamos aquí con este tema, hermanos, solo al Cordero. Así que regresamos en unos
segunditos. Solo al Cordero yo le doy la gloria. Solo el Cordero es digno de adorar, porque fue inmolado en aquel madero. Solo el Cordero es digno de adorar. Solo al Cordero yo le doy la gloria. Solo el Cordero es digno de adorar, porque fue inmolado en aquel madero. Solo el Cordero es digno de adorar, y por eso yo le doy la gloria, le doy el honor, yo le doy la gloria. Él es mi Salvador. Yo le doy la gloria, le doy el honor, yo le doy la gloria. Él es mi Salvador. Solo al Cordero yo le doy la gloria. Solo el Cordero es digno de adorar, porque fue inmolado en aquel madero. Solo el Cordero es digno de adorar. Solo al Cordero yo le doy la gloria. Solo el Cordero es digno de adorar, porque fue inmolado en aquel madero. Solo el Cordero es digno de adorar, y por eso yo le doy la gloria, le doy el honor, yo le doy la gloria. Él es mi Salvador. Yo le doy la gloria, le doy el honor. Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga a todos nuevamente en esta hora de la mañana. Amén. Nos gozamos en poder estar, hermanos, compartiendo esta enseñanza en este día. Hoy vamos a comenzar, hermanos, el estudio del Evangelio de Juan. Así es que esperamos de que usted que nos está sintonizando a través de Radio Betel 94.3 FM Choluteca, amén, esté ahí preparado para estudiar la palabra del Señor. Dios bendiga a los pastores del ministerio ahí en Honduras. Gloria al Señor, sea Dios, ¿verdad? Añadiendo cada día más almas a la grey, hermano. Vamos a la palabra de Dios, Evangelio de Juan en esta mañana. Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de Juan,
capítulo 1, vamos a leer. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que lo dejamos ahí, hermano, y pues bueno, ya oramos, ¿verdad?, al Señor para que el Señor nos dé bendición a través de este estudio que vamos a comenzar. Este estudio lo vamos a estar compartiendo, hermano, los días miércoles y jueves, ¿verdad?, según el tiempo también nos permita. Vamos a estar, ¿verdad?, dando esta enseñanza, hermano, en el Evangelio de Juan. Así es que esperamos de que usted que nos está sintonizando pueda también, ¿verdad?, ser edificado, hermanos, y aprendamos cada día de la palabra del Señor. Esta es nuestra primera transmisión, hermanos, en vivo. Amén, acá desde el estudio, hermanos, de Radio Peniel Internacional. Así es que, pues, perdone ahí si cometemos algunos que otros errores, hermanos. La situación es que como no estamos acostumbrados a estar haciendo todo, controlando el equipo, pendiente de la cámara, lo más seguro es que se cometan algunos, amén, errorcitos por ahí, hermanos. Pero Dios nos ha de ayudar. Amén. Dios bendiga a mi hermano pastor Aquileo Espinosa también ahí en Honduras. Gloria al Señor. Sea Dios bendiciéndole a él, su familia. Todos sus compañeros de trabajo dice que lo están escuchando en aguas de Choluteca. Dios le bendiga allí, mi amado hermano, y Dios bendiga a todos los que están ahí, ¿verdad?, también con él acompañándole. Así es que bueno, vamos, hermano, en este día a comenzar lo que sería la introducción, hermanos, al Evangelio de Juan. Primero que todo, ¿verdad?, sabemos nosotros que su autor o el escritor, hermano, de este libro fue el apóstol Juan. La Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos, y en esto, hermano, prepare su Biblia porque vamos a leer bastante Biblia. Evangelio de Marcos capítulo 3, en el versículo 17, nos dice, hermanos, que Juan a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Entonces, lo primero que sabemos de Juan es que Juan era hijo de Zebedeo. Ahora, Juan, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, en su mismo evangelio, en el capítulo 1, versículo 35 en adelante, nos revela que fue uno de los primeros discípulos que el Señor Jesucristo llamó. Ahora, se especula que uno de los dos discípulos que siguieron a Jesús era Juan, y esto, hermano, no se puede hablar pues con certeza absoluta, pero muy probablemente se trataba de Juan, ya que era costumbre, hermano, del escritor muchas veces omitir su propio nombre, que él lo había hecho en algunas ocasiones. Cuando Juan escribe en algunas partes de su evangelio, dice el otro discípulo, refiriéndose, hermanos, pues dice, de acuerdo a los comentaristas, que se refería a él mismo. Así es que Juan y Jacobo, de acuerdo a lo que enseña el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 10, eran trabajadores de la pesca. Ellos trabajaban juntamente con su papá, amén, Zebedeo. En Mateo capítulo 4 versículo 21 y versículo 22 nos dice la escritura que Juan y Jacobo dejaron todo, hermanos, por seguir al Señor. Amén. Entonces Juan era uno de los tres discípulos que estaba más cercano a Jesús, hermano. Este era un grupo que estaba con Jesús en la mayoría de ocasiones especiales. Nosotros lo vemos, vamos a la palabra de Dios, Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 y versículo 2, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro con el sol,
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Oiga, Mateo 26 del 36 al 37, Marcos 5, 37, también, hermano, nos da la base, alabado sea el Señor, de que Juan, Jacobo y Pedro era, hermano, como ese círculo más cercano. Muchas veces, hermanos, se habla de divisiones o se habla de favoritismo en lo que es, hermano, la obra de Dios, pero si nosotros, aquellos pastores que me escuchan en esta hora de la mañana, somos conscientes, hermanos, nos daremos cuenta que siempre hay un grupo de personas dentro de la obra con los cuales tal vez se mantiene una relación más cercana. No es que se aman más que los demás, sino que, hermano, eso es algo que hasta en la misma escritura lo encontramos nosotros de esa manera. Jesús, en muchas de las ocasiones, hermano, el Señor se separó, hizo algunas misiones especiales, y la Biblia dice que a quienes llevó fueron estos tres: a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces, esto, hermano, es muy importante, amén, que nosotros entendamos esto. Muchas veces el enemigo es astuto, sabe, y el enemigo a través de esto, hermano, siembra los celos en el pueblo del Señor, porque ven que hay un hermano que es más apegado a otro hermano, y comienzan ellos aleluya, a darle lugar al enemigo en su cabeza. Y el diablo, a través de eso, hermanos, es que él comienza a sembrar esa cizaña en la mente de aquel que no está conectado con Dios. Entonces es importante, hermano amado, usted que me escucha, quizás usted ha visto que su pastor hay 3, 4 hermanitos que son más apegados a él. No es que él los prefiera, sino que, amados hermanos, así es, el ministerio es de esa manera. Jesucristo mismo, vemos eso. Él amaba a todos sus discípulos. Él amaba a todos los que le seguían. Pero Pedro, Jacobo y Juan eran, hermanos, los tres que siempre estaban con él. Estuvo cuando resucitó a la hija de Jairo en la transfiguración. Hermano amado, se los llevó a orar con ellos también. Gloria al Señor. Entonces nos damos cuenta de que Juan era uno de esos tres, gloria al Señor, discípulos más cercanos al Maestro. ¿Qué más podemos decir sobre Juan, nosotros, el autor de este evangelio? Podemos decir, hermano, que Juan es llamado el discípulo amado, porque pareciera que era el más cercano al Señor, y porque él expresa esto en sus escritos. Era un compañero cercano de Pedro también. Vamos a la palabra. Evangelio de Lucas, capítulo 5, en el versículo 10, nos dice la palabra de Dios: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. O note aquí mismo, una vez más, dice que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Juan capítulo 19, Evangelio de Juan en el capítulo 19, en el versículo 26, hermanos amados, dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. ¿A quién se está refiriendo el maestro, hermano? Se está refiriendo a Juan. Cuando él habla aquí del discípulo que él amaba, él se está refiriendo a Juan. En el capítulo 21 de este mismo evangelio, el versículo 20, dice que volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Nuevamente, vemos aquí en la palabra del Señor, amén, el discípulo a quien amaba Jesús. ¿A quién se está refiriendo, mis amados hermanos? A Juan, el escritor de este evangelio. ¿Qué más decimos de Juan en este estudio, hermanos? Que Juan fue el discípulo al cual Jesús le encomendó el cuidado de su madre. Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Amén. Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente,
dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo, he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Otro aspecto importante, hermanos, sobre Juan es que él es mencionado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pablo lo menciona en el capítulo 2, versículo 9, como uno de las tres columnas, de los tres pilares, hermano, de la iglesia. Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: y reconociendo la gracia que me había sido dada, note nuevamente, hermano, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Entonces tenemos allí, gloria al Señor, amados hermanos, un pequeño trasfondo de lo que era Juan, el autor de este maravilloso evangelio que en este día hemos comenzado, hermanos amados, a enseñar, ¿verdad? Y esperamos pues de que usted pueda compartir, hermano, estas enseñanzas, hermano, pueda compartirlo en su grupo de amigos, de manera que el pueblo pueda crecer, hermanos. Una de las cosas que el profeta dijo, hermano, que el pueblo es llevado cautivo por falta de sabiduría y por falta de conocimiento. Cuando el pueblo no busca el conocimiento de la palabra, hermano amado, tristemente se será presa del enemigo. Pero por eso estamos, hermano, tomándonos el tiempo para poder compartir estas enseñanzas de manera de que todos seamos edificados. Amén. Vamos entonces a la fecha, hermano, de este evangelio. La fecha en que se cree, hermano, es una fecha aproximada entre el 80 al 95, ya que Juan vivió hasta el reino del emperador romano Trajano. Y esto es de acuerdo, hermano, a los escritos de Ireneo. Entonces, el reino de Trajano comenzó en el año 98 después de Cristo. Dicen los historiadores que Clemente de Alejandría, que muriera en el año 212 después de Cristo, dijo: y el último de todos, Juan, percibiendo que las evidencias externas habían sido presentadas de manera simple en el evangelio, habiendo sido instado por sus amigos y por la inspiración del Espíritu Santo, escribió un evangelio espiritual. Esto lo dijo, hermanos, Clemente de Alejandría, uno de los historiadores antiguos, habló sobre esto, hermanos, ¿verdad? Este aspecto en lo que es la cuestión de la fecha. Entonces, fragmentos del Evangelio de Juan, también de acuerdo a lo que son, hermanos, los diccionarios bíblicos, arqueológicos, también dice que fueron descubiertos en Egipto en 1925. Entonces, estos fragmentos fueron fechados en lo que era la primera mitad del segundo siglo. Entonces, esto quiere decir que Juan, hermanos, escribió el Evangelio en lo que sería el primer siglo. Y esto es lo que nosotros sabemos, que cuando Juan fue llamado por el Señor, Juan era un joven. Y los primeros padres de la iglesia dicen que el Evangelio de Juan fue el último en ser escrito. Y por eso es que se estima, se calcula que fue probablemente entre el 80 al 95 después de Cristo. Entonces, todo esto, hermano, nosotros nos indica una fecha tardía, ¿verdad? A los días de la vida de Juan. Sin embargo, la fecha exacta, hermano, de Juan hubiese tenido un peso diferente, ¿verdad? Cuando fue escrito. Entonces, probablemente que no hubiese tenido, hermano, la habilidad de escribir después de cierta edad por la debilidad. Pero, hermanos amados, nosotros entendemos que en medio de esto, amén, está la mano de Dios, ya que este evangelio, como vamos a ver algunas de las características, es uno de los evangelios más simples que hay. Toda persona que recién se convierte, hermano, se le aconseja a que él o ella lean primero que todo el evangelio de Juan, ya que ahí, hermanos, está la base para el creyente. Ahora, ¿a quién fue escrito, hermanos, este evangelio? Hay al menos 5 grupos de personas a los cuales este evangelio fue escrito. Primero, de acuerdo a lo que dice Juan 3:16, el primer grupo, hermano, y el más importante de todos, los perdidos. El evangelio de Juan fue escrito
a los perdidos. Amén. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El segundo grupo, hermanos, encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31. Se escribió para los incrédulos. Aleluya. Para los incrédulos, hermanos. Versículo 31 del capítulo 20 de Juan dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oiga, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tercer grupo, para los nuevos creyentes, hermano. Aleluya. Capítulo 1, versículo 50. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y él le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo, el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces fue escrito para los nuevos creyentes. Pastor que me sintoniza, pastor que me escucha a través de los diferentes medios, es importante. Todos nosotros, hermanos, cuando salimos así a predicar a campañas, y hay personas que tal vez por primera vez se entregan al Señor, siempre les recomendamos y les decimos: lo primero que usted tiene que decirle al nuevo convertido que lea es el Evangelio de Juan. Ese es uno de los evangelios más sencillos, hermano. Yo me recuerdo que cuando recién convertido, pues fue, hermanos, uno de los primeros libros que yo leí. Y lo increíble, hermano, es que lo comencé leyendo como a las 9 de la noche y lo terminé leyendo, hermano, porque sentía que la palabra de Dios me llenaba tanto, hermano, que no podía dejar de leerlo. Terminé leyéndolo como a las 4 de la mañana, pero terminé, hermano, mojado, como dicen, en lágrimas, según iba leyendo la palabra, según sentía que la palabra me llenaba. Y por eso, hermano, es recomendable que aquellos hermanos que nos escuchan, ¿verdad?, ellos también puedan tomarse el tiempo, hermano, para leer este libro, hermano. Es muy importante porque nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Gloria al Señor. Ahora, el otro grupo que hay también es el grupo de los filósofos. Ya que recuérdense, hermano, que en la época en que Juan escribe, la filosofía estaba en su apogeo. Aún sigue, ¿verdad? Pero en esa época es cuando surgieron, hermano, uno de los más grandes filósofos. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria a Dios. ¿A quién más escribió el quinto grupo? A los teólogos. Versículo 12 al 14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué lindo, hermanos. Entonces, estos son los 5 grupos, gloria al Señor, a los que, ¿verdad?, se considera fue escrito el Evangelio de Juan. Ahora, ¿cuál entonces era el propósito? Vamos a hacer una pequeña pausa por acá, hermanos, y luego pues regresamos, ¿verdad?, ya en unos segunditos. Hacemos una pausa. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató.
Gloria al Señor. Bueno, ya estamos de nuevo, hermano. Solamente queríamos, pues aquí, ¿verdad?, tomar un poquito de agua. Así que saludos para todos nuestros hermanos que nos están allí acompañando, allí a mi amada esposa que está ahí en su trabajo. Dios la bendiga. Gloria al Señor. Cada uno de mis hermanos que están ahí, hay diferentes hermanos. Gloria al Señor, ahí, ¿verdad?, acompañándonos en esta hora. Así es que esperamos que esta palabra esté siendo de bendición para su vida. Los pastores en diferentes partes, hermanos, que nos están acompañando también. Dios bendiga allá en Texas. Gloria al Señor. A mis hermanos de Iglesia Pentecostés Palabra Viva. Señor, sea el Señor bendiciéndoles allí a mis hermanos. Mi hermana Marisela, mi hermana Nancy, mi hermano Oscar Leiva, Dios le bendiga. Mi hermana Nubia, que está allí también. Mi hermano René Ramírez, mi hermana Lilian, allá en Nashville, Dios le bendiga. La hermana Nancy, allá en Argentina, donde vamos a estar el próximo mes, Dios le bendiga. También a mi hermano pastor Antonio Robles, Dios me le bendiga allí, mi amado hermano. Allá en Maryland, donde también vamos a estar el próximo mes. Mi hermano Jonathan, aleluya, Dios le bendiga, hermano Jonathan. Amén. Mi hermana Merlín, mi hermano Juan Mejía, mi hermana Rosa Pacas, Dios le bendiga. Mi hermana Marisela y todos aquellos que están ahí, hermanos, amén, escuchándonos a través de Radio Betel, también Dios le bendiga de una manera muy especial. Vamos entonces, hermano, a continuar con lo que son algunos de los propósitos. Vamos a ver al menos 3 propósitos por los cuales, hermano, este evangelio fue escrito. Ahora, Juan capítulo 20, versículo 31 nos decía que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, amén, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, este es el propósito claro por el cual Juan escribió, hermano. Sin embargo, hay un segundo propósito. El evangelio refuta cualquier herejía que se levante en cualquier generación. Nosotros estamos viviendo uno de los tiempos, hermano, de mayor herejías dentro de la iglesia, hermano. Se están levantando muchos maestros que lo que hacen es endulzar el oído de los oyentes. Estamos viendo, hermano, una hemorragia ahorita mismo de profetas, de apóstoles, de predicadores. Increíble, hermano, lo que estamos viendo ahorita mismo. Y si usted se da cuenta, lo que al hombre le gusta es de que le endulcen su oído. Eso es lo que la mayoría de personas, nosotros, por ejemplo, hemos visto, ¿verdad?, a través de las redes, hermano, que los predicadores anuncian y dice: a tal hora de la tarde vamos a estar con la hora profética, la hora de profecía, la hora de milagros. Y es increíble cómo la gente, hermano, es engañada. Amén. Pero la gente es engañada por falta de estudio de la palabra de Dios, hermano. Por eso es que el hombre es engañado. Ahora, Juan escribe con el propósito de refutar cualquier herejía que se levantara en contra, hermano, de la enseñanza cristocéntrica en toda generación. Mire, vamos a ver 3 aspectos de esto, hermano. Primero, estaban los que negaban la deidad de Cristo. Y Juan les argumenta en el capítulo 1 del versículo 1 al 5 y el capítulo 7 versículo 1 que Él es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne, alabado sea Dios. Oiga, Juan capítulo 1 versículo 1 al 5, Juan capítulo 7 versículo 1, amén. Juan le está diciendo a estas personas que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy, tristemente, hermano amado, hay gente que tan cegada que le rinden mayor o le ceden mayor autoridad y poder a un ídolo, a una imagen. En Honduras le dicen a un pichingo, ¿ah? Que a Cristo. ¿Pero por qué? Porque no conocen la escritura, hermanos. Por eso es que el hombre hace estas cosas. Ellos no conocen la palabra del Señor. Entonces, lo primero que Juan hace es que refuta todas esas enseñanzas, hermano, donde la gente negaba la deidad
de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros necesitamos, hermanos amados, amén, estar consciente de esto a la luz de la palabra y reconocer, hermano, cuál es la posición de Cristo, amén, para nosotros como su pueblo, como su iglesia. Gloria al Señor. Segundo, hermanos, amén. Segundo, Juan capítulo 1 versículo 14, habían unos que negaban la humanidad de Cristo. Versículo 14, por eso dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan les argumenta de que el verbo se hizo carne, dice ahí. También lo dice Juan 6:31. El verbo se hizo carne. Ahora, habían otros que continuaban buscando a un Mesías humano, y lo que ellos querían, hermano, hay un término, una palabra que viene como representando como un mundo de perfección, o sea, lo que sería una utopía terrenal. Entonces Juan le dice en el capítulo 1, todo el capítulo, hermano, que Él es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el que el Padre prometió desde el principio de los siglos. Alabado sea Dios. Entonces tenemos allí los propósitos por los cuales Juan escribe este evangelio. Veamos ahora, hermano, lo que serían algunas características especiales de lo que es, hermano, el evangelio de Juan. Veamos algunas características especiales. Primero, el evangelio de Juan es el evangelio de la simplicidad, hermano. O sea, es el más sencillo. Cuando nosotros leemos el evangelio de Mateo o el evangelio de Lucas, nos damos cuenta, hermano, que hay verdad, un cambio en el lenguaje que se usa. Pero el evangelio de Juan es uno de los evangelios más sencillos. Juan usó el lenguaje más simple y el lenguaje griego más puro posible, de manera que los hombres pudieran, hermano, entender la palabra. Entonces el evangelio sirve como la primera lectura para los estudiantes del idioma griego. Cuando una persona va a estudiar el griego, el primer evangelio que va a estudiar es este. Amén. ¿Por qué? Por su lenguaje. Es sencillo. Segundo, Juan es el evangelio diferente. Tal vez usted ha escuchado el término los evangelios sinópticos, que se refiere a Mateo, Lucas y Marcos, por sus similitudes. Pero Juan es un evangelio diferente, hermanos. Es único entre los 4 evangelios. Entonces, estos son algunos, ¿verdad?, aspectos, hermanos, características especiales de este evangelio. Tercero, Juan es el evangelio de la revelación. El énfasis que Juan hace es mostrar que Jesucristo mismo es la revelación del Padre. Y todo eso lo vamos a ir viendo según el pasar de los días. Vayamos compartiendo esta enseñanza. Número 4, Juan es el evangelio del Mesías. Juan muestra una y otra vez que las profecías del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en Jesús. Ahora, sin embargo, hay un punto único en este evangelio que difiere de los sinópticos. Jesús muestra que la salvación es solamente a través de Él, que este es el punto, hermanos, de la religión judía. Entonces Jesús es el mismo cumplimiento de la bendición prometida a Israel, la sustancia de la verdad, el significado simbólico del gran festival judío, hermanos. Evangelio de Juan capítulo 1 del 35 al 51. Aquí, hermano, Jesús reclamó el derecho mesiánico para asegurar discípulos. Juan capítulo 2 versículo 13 al 22. Entonces el Señor Jesús también reclama su derecho mesiánico cuando Él va a limpiar el templo. En Juan 4:1 y 25 y 26 del mismo capítulo, para asociarse y para conversar con los samaritanos, para trabajar en el día de reposo, sobrepasando la prohibición religiosa que encontramos en Juan capítulo 5 del versículo 1 al versículo 47.
para alimentar a las personas como Moisés, y reclamó ser él mismo, él, el pan de vida. En Juan capítulo 6, versículo 1 al 14 y versículo 22 al 71. Entonces todo esto, hermanos, lo encontramos en este mismo evangelio de Juan. Amén, el evangelio del Mesías. ¿Por qué? Porque él tenía poder para perdonar pecados. Juan capítulo 8 del versículo 1 al 11. Y mucho más, hermanos, que vamos a encontrar según vamos nosotros estudiando este maravilloso evangelio. Juan capítulo 12, versículo 12, él culminó su reclamo mesiánico con la entrada triunfal, hermanos. Entonces tenemos allí que Juan es el evangelio del Mesías. Número 5, Juan es el evangelio de la redención. Para esta redención está centrada en la muerte de cruz de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. No, hermano, por eso es que nadie más se merece nuestra alabanza. Nadie más en lo absoluto. La alabanza es solamente para Él, dice la palabra de Dios. Porque el Padre a Él le otorgó, amén, dice un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no es en el nombre de María, no es en el nombre de ningún santo, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Alabado sea el Señor. Que Juan es el evangelio de la redención. Su pasión es la hora hacia la cual toda su vida se estaba acercando. Juan capítulo 2, versículo 4, capítulo 7, versículos 7 y 8, y versículo 30 del capítulo 7 también. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 23, capítulo 17, versículo 1. Entonces, él compara su muerte con el grano de trigo que cae a tierra y debe morir antes de llevar fruto. Por eso es que este es el evangelio de la redención. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 12, versículo 24 nos dice eso. Juan capítulo 10, versículo 11 nos dice que Él es el que ha de poner su vida por sus ovejas, hermanos amados. Juan capítulo 12, versículo 32 a 33 nos dice que Él traería a todos los hombres a sí mismo, pero esto sería al ser levantado en la cruz. Hermanos, todas estas maravillosas enseñanzas las encontramos en este evangelio. Juan capítulo 17, versículo 19 nos enseña también que Él debía ser sacrificado para que otros puedan ser apartados para con Dios. Por eso es que Juan es el evangelio de la redención, hermanos amados. Número 6. Juan es el evangelio de la humanidad de Cristo. Recuérdese, hay un término que se le llama la unión hipostática. Tal vez quizás usted nunca lo ha escuchado, pero ¿a qué se refiere ese término, hermano? Ese término se refiere a que Jesús era 100% hombre, pero que también era 100% Dios. Por eso es que Él recibió adoración, hermano. Pero el punto número 6 nos habla acerca de la humanidad de Cristo. Juan capítulo 4, versículo 6 al 8 y versículo 31 muestra a Jesús cansado y con sed. ¿Por qué? Porque Él era 100% hombre. Juan capítulo 9, versículo 6, vemos a Jesús escupiendo en tierra. Juan capítulo 11, versículo 35, muestra a Jesús llorando la muerte de su amigo Lázaro. ¿Por qué, hermanos? Porque en Él había una humanidad. Yo creo que todos aquellos que hemos visto, hermanos, los acontecimientos de Houston en estos días, hermanos amados, de verdad que sentimos, verdad, que el corazón se nos carga, hermanos, cuando vemos todo lo que se está sufriendo allá. Entonces Jesús, Él era 100% hombre, y por esa razón es que en Juan 11:35 nos enseña que Él lloró la muerte de su amigo Lázaro, hermanos. Todos aquellos, por muy creyentes que sean, en algún momento hemos perdido un familiar, hermano amado. Amén. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos llorado, mis hermanos. Alabado sea Dios. Juan capítulo 12, versículo 27 lo muestra angustiado
porque está a punto de morir. Juan capítulo 13, versículo 21, lo muestra el Señor disgustado con su traidor. ¿Por qué? Porque en Jesús, hermano, había una humanidad. Por eso es que el hombre, nosotros, hermanos amados, la Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 2 que por cuanto todos, dice, por cuanto los hijos participaron de carne, también Él participó de un cuerpo semejante al nuestro. ¿Sabe para qué? Para que nosotros no tengamos excusa, hermano, de que no podemos vencer las tentaciones que nos llegan. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 28 lo muestra con sed antes de morir. Alabado sea el Señor. Juan 19:34 lo muestra teniendo sangre y agua corriendo en su cuerpo. ¿Por qué? Era hombre, hermanos. Juan capítulo 1 versículo 51, capítulo 5 versículo 27, capítulo 6 verso 53, capítulo 12 versículo 23 y capítulo 13 versículo 31. Juan trata este punto al proclamar que Jesús es el Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor. Y por eso es que nosotros podemos, hermano, tener esa comunión con Él. Aleluya. Número 7, Juan es el evangelio de la palabra. Juan muestra a Jesús como el verbo de Dios, hermano. Entonces, con esto él quiso decir que Jesús es todo lo que Dios quiso decir a los hombres. Por eso es que Él es el verbo. Dios ha hecho más que hablar lo que Él quiso decir. Dios retrató lo que Él quiso decir en la persona de Jesucristo. Jesús es la expresión, Él es el pensamiento, Él es la idea, Él es de lo que Dios quería decir a los hombres. Y por eso es que Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo lo que nosotros encontramos, hermanos, en esta bendita palabra. Alabado sea el Señor. Así es que usted que nos ha escuchado en esta hora, amén, quizás usted dirá, pero ¿qué tengo yo que hacer para recibir esa salvación de que ustedes están hablando? Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice la respuesta: mas a todos los que le recibieron, ¿qué tiene que hacer? Recibirlo. Dice: a los que creen en su nombre. ¿En quién es que usted tiene que creer? En Jesús. ¿Quiere usted recibir salvación? Es a través de Jesucristo. No es a través de nadie más. Solamente a través de Jesucristo es que el hombre puede alcanzar salvación. Así es que, amado amigo, usted que nos escucha en esta hora, gloria al Señor. Este es el día en el cual usted puede venir a Jesús. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa, hermano. Nos quedan unos minutitos y luego regresamos para cerrar este programa de este día. Así que vamos a dejarlos aquí con ese alabanza, hermanos, tan solo por amor, para que usted escuche lo que este lindo canto dice. Ya regresamos, mis hermanos. Lo que veo, un hombre desfigurado que cargando va a un madero y lo llevan hacia el monte llamado la Calavera. Dice: él va a morir por mí. Yo le
el gran amor que Dios mostró en aquella cruz. Siendo yo un pecador, yo no merecía nada, mas Él lo quiso hacer tan solo por amor. Yo le agradezco el gran amor que Dios mostró en aquella cruz. Siendo yo un pecador, yo no merecía nada, mas Él lo quiso hacer tan solo por amor. Cuando llegan a aquel monte, unos soldados romanos lo clavan en la cruz. Y Jesús, desesperado, Él le clama a su Padre: ¿por qué me has abandonado? Yo le agradezco el gran amor que Dios mostró en aquella cruz. Siendo yo pecador, yo no merecía nada, mas Él lo quiso hacer tan solo por amor. Yo le agradezco el gran amor que Dios mostró en aquella cruz. Siendo yo pecador, yo no merecía nada, mas Él lo quiso hacer. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ahí teníamos ese lindo canto, gloria a Dios, en el cual nos habla del amor de Dios. Estamos hablando, hermano, acerca de lo que son las características especiales del Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Y hemos dicho, ¿verdad? Terminamos diciendo que Juan es el Evangelio de la palabra. Tres aspectos más, hermano, para cerrar nuestro programa. Juan es el Evangelio del yo soy, del Dios mismo. Recuérdese que Dios en el Antiguo Testamento se le reveló a Moisés como el yo soy. Esas fueron las expresiones, amén, que Dios le dijo desde la zarza a Moisés. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Entonces, el yo soy, hermano, es algo extremadamente importante para lo que es la historia judía, porque es el gran nombre de Dios revelado en aquella zarza. Entonces, Juan, en su evangelio, muestra a Jesús revelándose a sí mismo como el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Juan capítulo 4, versículo 26. Juan capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6, versículo 35. Capítulo 6, versículo 41. Versículo 48, versículo 55. Capítulo 8, versículo 12, versículo 18 y 23. Capítulo 9, versículo 9. Capítulo 10, versículo 7. Versículo 9, versículo 11, versículo 14. Capítulo 11, versículo 25. Capítulo 14, versículo 6. Capítulo 15, versículo 1. Juan presenta a Jesús como el yo soy. La misma expresión usada, hermanos, en Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Entonces, el evangelio de Juan es el evangelio del yo soy. Número 9, el evangelio de Juan es el evangelio de las señales, porque Juan registra 8 milagros de Jesús. 6 de ellos solo se registran en el evangelio de Juan. Entonces, lo que hace es que seleccione ejemplos representativos que muestran que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, los milagros, dice él,
no fueron hechos para asombrar a las multitudes. Fueron realizados como señal de su deidad y su poder divino. Hoy la gente hace, hermano, shows de los milagros. Y comienzan, hermano, y muchos de ellos hasta con trucos, ¿verdad? Y con engaños, hermano. Contratan personas y presionan muchas veces al pueblo para decir, Dios me sanó. Y muchas veces realmente Dios no los ha sanado. Eso no, si Jesús pudo haber hecho, hermano, pudo haber hecho espectáculos con los milagros y haber sanado a todos los que, para que la gente lo alabara a Él, lo adulara a Él, pero no era el propósito del Señor. Los milagros fueron hechos, hermano, como señal de su deidad y sus poderes divinos, hermanos amados. Nos testificaban la familia Parada aquí del culto del día sábado, en la hora de la administración. La hermana pasó ahí, hermano, que andaba estorbada de salud, y ella pasó a recibir oración, y el hermano pastor Mauricio Pais se fue directo a orar por ella, le puso manos y comenzó a orar. Él no sabía, comenzó a orar por lo que la hermana estaba padeciendo en ese momento. Increíble, ¿verdad? Entonces, pero si usted observa, muchos lugares dice, anuncian, ¿verdad?, en las redes, vamos a tener la hora de milagros. Y comienzan, hermano, a hacer un espectáculo, a hacer un show, a hacer un circo. Hermano amado, porque lo que los hombres están buscando es la gloria para ellos, no para el Señor, para ellos. Así que el Evangelio de Juan es el Evangelio de las señales. Y estas señales, hermano, las encontramos en el capítulo 2, versículo 1 al 11, cuando Jesús transforma el agua en vino. En el capítulo 4, del 46 al 54, la sanidad del hijo de un hombre noble. En el capítulo 5 encontramos la sanidad del paralítico en el pozo de Betesda. Capítulo 9 encontramos la sanidad de un ciego de nacimiento. Capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Y capítulo 21, la segunda pesca milagrosa, hermanos. Son los 6 milagros que registra Juan, que los otros evangelios no lo registran. Por eso, hermano, este evangelio es el evangelio de las señales. Y número 10, el evangelio de Juan es el evangelio del Espíritu Santo. Juan, hermano, da las enseñanzas más completas de Jesús sobre el Espíritu Santo, más que los otros evangelios, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 14, 16 y 26, capítulo 15, 26, capítulo 16, versículos 7 y 8 y versículo 13 al 15. Así que esta es la introducción, hermano, a lo que es el Evangelio de Juan. La próxima semana, el próximo miércoles, si Dios nos permite, vamos a comenzar, hermano, con los primeros versículos, donde vamos a estar estudiando, alabado sea el Señor, lo que sería, hermanos, Jesús, la palabra de vida, del versículo 1 al versículo 5. Así es que, bueno, vamos a cerrar programación, hermanos. Se nos ha llegado el final de la hora. Dios bendiga a mis hermanos que nos han sintonizado allá en Choluteca a través de Radio Betel. Oramos al Señor. Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concediste de poder enseñar tu palabra a través de estos medios. Señor, en este momento yo te pido que en cualquier lugar donde en esta hora nos están escuchando alguna persona quiera recibir a tu Hijo amado como su Salvador, Padre eterno, tu palabra dice que al que a Él viene, tú no lo echas fuera, porque todo lo que el Padre me da, dice tu palabra, vendrá a Cristo. En esta hora, Dios mío, ten misericordia de cada uno de aquellos que nos escucha y aún están perdidos, Señor. Permite que tu palabra penetre sus corazones y los ministre, Padre, hasta que lleguen al encuentro personal con Jesucristo, como lo hicimos nosotros un día. En el nombre de Jesús, gracias te damos, mi Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde a todos, y será hasta la próxima, si el Señor así nos permite. Amén. Señor.